Good evening, everyone. Welcome to our 11th class of this intermediate English course. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, Good Glennis. Good evening, evening. everyone. Para el día de hoy tenemos, como les había comentado, pues vamos a ver unos tópicos interesantes. Eh, Algo que es crucial, medular en el inglés, que son los verbos modales, por lo menos una parte de ellos, no todos, especialmente lo de sugerencias y de obligaciones. Vamos a tomar en cuenta ciertas cosas que debemos de asumir al momento de utilizarlos y es una clase sumamente interesante, realmente lo es. Tenemos una tarea para el día de hoy, vamos a iniciar con ella inmediatamente. Tenía que ver con una receta. ¿Okay? La idea era que ustedes intentaran traer una receta de su propia creación utilizando los sequence adverbs, ¿okay? Para ver que lo captaron y lo saben usar. Vamos a ver quién trajo su receta, su pequeña receta. Who wants to read it? ¿Quién quiere leer su receta? Aquí hay alguien que me estaba preguntando de la receta. Yo espero ver su mano levantada. Sí, no se esconda. No se esconda. Dígame, Scarlett. Teacher, lo que yo estaba esperando era que, usted sabe, Link comenzara. No, rompele usted, que ya usted es una pro. Eso fue cuando usted y yo empezamos al inicio, aquella vez, hace como 2 años, que usted estaba iniciando. Ya usted es una pro. Ay. Bueno, nada, vamos a darle, dime tú. Ya no hay forma, nadie quiso levantar la mano. Ok. Lemon juice recipe. Ok. This lemon. 20 ounce water. Half a pound of sugar. Ok. Ice cube, vanilla. O vanilla, que vainilla. Vanilla. Ajá. Yeah. Dame arreglar aquí, para tener el chivo ahí. Ok. Fed add 6 lemons in their jar. Then add the water. Next, add the sugar and mix. After that, add vanilla. Finally, add ice cubes. Very well. Muy bien, excelente, muy bien. Muy bien, Ok, muy bien. gracias. Ve que usted es una pro, yo le dije. Muy bien. Ok. Glennis, tell me. Se animó Glennis. Hi. Hi. Um, los ingredientes, ¿verdad? Right. Sí. ¿De qué va su receta? What is your recipe about? Caprese salad recipe. Green salad recipe? Salad caprese. O caprese salad. Oh, caprese, ok. Ok, vamos a Yes. ver. Ingredients. Ingredients. Yes. 3 medium-sized ripe tomatoes. 8 ounce fresh mozzarella cheese. Fresh basil leaves. 2 tablespoons extra virgin olive oil. 1 tablespoon balsamic glaze. Okay. Option: salt and black pepper to taste. Instructions: wash and slice the tomato into thick, even rounds. Okay. Slice the mozzarella cheese into similar size rounds.
arrange the tomato and mozzarella slice on a plate. And fresh basil leaves between the slice. Okay. Drizzle the olive oil. Olive oil, yeah. uh, Evenly over the salad, and balsamic glaze if desired. Then sprinkle salt and black pepper over the top. Next, adjust the presentation to make it visually appealing. Finally, serve immediately and enjoy. Okay, okay. Serve Thank you. immediately. 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 Yeah, immediately. Immediately. Muy bien. Le faltaron algunos adverbios de secuencia al principio, me parece, el usar el first, pero al final los usó. Al final utilizó finally, utilizó then, creo que fue. Pero al principio le faltó usar first y en cada paso agregar siempre un adverbio de secuencia. Yeah. Sí. Yeah, Cada vez yeah, que cambia de paso, cada vez que se cambia de actividad, lo correcto es agregar un adverbio de secuencia, pero estuvo muy bien también. Muy bien, muy bien. Thank you very much, teacher. Heidi, let's go, Heidi. What is your recipe about, Heidi? Hi, teacher. Hi, everyone. Hi. My is a garlic lemon chicken leg. Okay. Ingredients: 2 tablespoons olive oil, 1 lemon juice and zest, 1 tablespoon garlic powder, 2 teaspoons paprika, 1.5 teaspoons salt, Okay. 1 teaspoon dried oregano, a half teaspoon black pepper, a half teaspoon brown sugar, and this chicken leg skin on. Skin off. Okay. Mix together the olive oil, lemon juice, lemon zest, garlic powder, paprika, salt, oregano, black pepper, and brown sugar in a small bowl. Then cover the chicken leg in the marine and let sit for 30 minutes. Okay. Select preheat on the air fryer. Adjust to 380 Fahrenheit and press start. Place the chicken thin in the preheat air fryer. Select chicken. Adjust time to 10 minutes and press start. Okay. Hasta ahí? Yes. Okay, perfect. Interesting. That was interesting. The same. Le faltó usar más adverbios de secuencia cada vez que pasaba de una cosa a otra. Por ejemplo, cuando habló al principio de mezclar todos los ingredientes, ahí necesitaba tener first, mix all the ingredients. Después de que mezcle todos los ingredientes, entonces, por ejemplo, dependiendo de qué tan rápido era necesaria la siguiente acción, agregarle next o then. Si la estructura que usted utilizó, es decir, las palabras, la descripción, eso está bien. Digo, solamente agregarle los adverbios de secuencia. Como está en su práctica, creo que está en la práctica, sí, le agrega eso, ¿ok? Le agrega esos adverbios de secuencia para que así no pierda puntos por eso. Ok. Sí, cada vez que hay un paso, no se limite a, es decir, no hay un límite de uso, ¿no? Cada vez que yo paso de
quitarlo de aquí para ponerlo aquí, ahí hay un adverbio de secuencia. De aquí para ponerlo aquí, adverbio de secuencia. Siempre. Nellis. Teacher, aquí estoy. Okay, let's hear you out. Yo lo hice de brownie. No, está bien, está bien. Aquí vamos con un Vamos curso a de ver si cocina, ¿eh? Profe, y ese, ¿cómo yo digo medio? Que no busque eso. Medium. Ok, medium, cut butter on margarine, 2 large eggs, 1 cup all-purpose flour, 1 cup seasonings with chocolate chip, medium cup brown sugar packet, a medium cup chopped walnut, Okay, walnuts. meat, ok, walnut. El meat, esa es la preparación, ¿verdad? Yeah, okay, preparation, okay. Ok. Preheat oven to 175. Eso es grados Celsius. Okay. Grease age for 8 inch pan. Combine, se dice así mismo, teach. ¿Usted quiere decir combinar? Ese combinar, exacto. Combine, ¿O usted quiere decir butter, mezclar? Sí. o combinar, no, dice combinar o mezclar los ingredientes, exacto. Ok, si es mezclar sería la palabra más adecuada sería mix. Ok, mix. Mixed, yeah. Ok, butter or margarine and chocolate chip in saucepan on low heat, stir often until melted. Do not overheat. Remove to a hot pan. Break eggs in mixing bowl until frothy. Add sugar and vanilla to mix. Add chocolate mixture to this mixture. Stir. Add flour and walnuts. Stir just until moistened. Scrape butter into pan. Spread evenly. Evenly, yeah. Bake in oven for 25 minutes. Cold brownies before coating. Yo sé que me faltó algo también. Igual, algunas cositas, por ejemplo, en el caso de la harina, en el caso de la pronunciación es flour. Ok, Flour. Es la misma pronunciación de flores en inglés. Son dos Flour. palabras homófonas, tienen la misma pronunciación. Flour es rosas en inglés, flour es harina en inglés. La diferencia la hacemos únicamente por el contexto. En el caso de su texto, los adverbs, los sequence adverbs. Eso fue lo que faltó. Entonces, cuando suba, que creo que está ahí, para que no puedo precisar ahora, si está la receta en la práctica, añádale a eso los adverbios de secuencia. Lo único que tiene que hacer es ponerle first cuando inicia todo, y cada vez que usted ve que hay un paso, le pone un adverbio de secuencia. Que hayan 2 o 3 next, then ahí, que yo los pueda ver, y que al final haya un finally para ver que se captó, ¿verdad? Que es lo que queremos que practique. Pero muy bien, muy bien. Eso es así, hay que intentarlo. Claro. Bien, chicos, vamos a continuar entonces. Si no hay ninguna otra receta, déjame dar aquí en el list para saber cuándo vaya a levantar la mano de nuevo. Bien, vamos inmediatamente con esto. Oh, veo aquí 3 manos levantadas. Dígame, Scarlett. Teacher, yo lo que quería decirle era que hicieron una receta buena. A mí me dio hambre. Mira, una hizo un pollo al limón, otra una ensalada, y yo hice un jugo y la otra el brownie. O sea, Ya que te estamos sabe. completos ya. Un curso de cocina aquí. El postre. Sí, no faltó nada. Y el juguito de limón, bueno. Pollo al limón, jugo de limón, brownie. Está peligroso eso. Dígame, Esmirna.
Lo único que le voy a decir con la cámara apagada porque el internet está muy lento y me está sacando. No se Si preocupe. se puede. No se preocupe, claro. No se preocupe. Dele, yo le escucho. Le escuchamos todos aquí. Vamos a ver. Bueno, empecemos. Yo no preparé, mi receta no es tan buena como la que hicieron mis compañeros, pero fue la que pude hacer. Empezamos. Fear plays a pot and pour in oil and salt. Then and the rice, eggs let the water evaporate. Finally, cover and cook on low heat for 20 minutes. 20 minutes. Ok. No sé si se entendió. Estoy un poco perdido porque, ¿sabe? Usted fue directamente al grano, no nos habló de los ingredientes, el título de la receta para uno que irse orientando. ¿De qué era su receta? Ok. Sí. Mi receta es de rice, de arroz blanco, de rice white. Ajá, usted hizo un rico arroz blanco, ok. Ok, falta, sí, Yes, con los yes. ingredientes uno se va orientando así y uno va chequeando más o menos de qué va la receta. Pero no Ok. utilizo los sequence adverbs tampoco, tiene que agregárselos. No son first, then, next, finally. Exacto. Yo lo utilicé, teacher. Fair plates, a pot, and pour in oil and salt. Ok. Then in the rice, next let the water evaporate. Finally, cover and cook on low heat for 20 minutes. Ya, tú tienes razón, usted lo usó. Lo que pasa es que están todos pegados ahorita, pero ahora sí están ahí. Se entendió mejor ahora. Sí, en el caso del agua que usted dice evaporate, lo que usted quiere decir es dejar que el agua hierva, ¿verdad? Yes. Entonces sería boiled. Oh, boy. Porque boiled, que fue lo que vimos el martes en los cooking methods, boil es Yes. hervir. Entonces, para echar el arroz, que eso yo lo sé, ¿verdad? Para echar el arroz tenemos que dejar que el agua hierva, entonces luego echamos el arroz. Entonces, we need the water, we need to let the water boiled, que hierva. Boil. Sí, no es... Parecido a como si fuera bol. Parecido a como si fuera olla. Parecido a olla. no, porque voy a spot. Un poco. Esto es B-O-I-L, B-O-I-L, boil. Ok. Usted, ahí en la clase Ok. anterior está ese término. Normalmente cuando hablamos del agua y queremos hablar de vapor de agua, se utiliza la palabra steam, principalmente, pero aquí no se trata de vapor de agua, sino dejar que el agua hierva. ¿Ok? Pero bien, ahí estaba. Ok. Ahí estaban los sequence adverbs. Entonces en la receta ponen los ingredientes arriba, los ingredients, para que yo me pueda guiar y bien. Y chequear esa parte del agua hirviendo. Muy bien. Ok. Danilo Merán, very well. Esmirna, very well. Hello. Good evening, Danilo. Vamos a ver cómo me sale a mí. Bueno, primero me voy con el pancake recipe, Okay. ingredient, egg, 1 egg, 1 cup of flour, a cup of milk, and butter, salt, Butter. okay, sugar, first, put and cook of flour in a bowl, add salt, add an egg,
and a cup of milk. And next, put the butter in pan. Add the mixture. Finally, o final, Finally. final. Yeah, finally. Me fue la secuencia. Entonces, final. Toss the pancake. Eat the pancake. Okay. O sea, comerse el pancake. Eat the Ya al pancake. final. Okay. En el caso de los huevos es egg. Egg. Ok. Sí, usted decía egg, pero egg. Egg. Okay. Muy bien, Danilo, muy bien. Aquí tenemos de todo un poco. Pancakes. Very well. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos a continuar. Esa es la idea. Una clase muy interesante. Han estado bastante activos con su práctica y eso es importante. Eso es lo que queremos. Bien, entonces vamos a ver. Tenemos un tema interesante aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos aquí hit the road. Es una expresión que significa iniciar el viaje, ¿verdad? Ve mi pantalla, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, perfecto. Thank you. So, aquí tenemos esta pregunta. What do you like to do on vacation? What do you like to do on vacation? ¿Qué te gusta hacer en las vacaciones? ¿Qué te gusta hacer cuando estás de vacaciones? Aquí tenemos distintas actividades que podrían ser de las que nos gustan hacer cuando estamos de vacaciones. Visit a foreign country, travel in my own country, go to a music festival, take a photography course, hang out with friends, host a family reunion, go camping, relax at the beach. ¿Verdad? Visitar un país extranjero, viajar en mi propio país, ir a un concierto, a un festival de música, tomar un curso de fotografía, salir con mis amigos, ser el host, hacer una reunión familiar, ir de campamento, relajarme en la playa, etc. Son actividades. Entonces, aquí empezamos. Para el próximo martes, esta pregunta, what do you like to do on vacation? Ustedes van a responder esta pregunta para comentarlo aquí. Ustedes van a decirme 5 cosas que les gusta hacer cuando están de vacaciones. What do you like to do on vacation? Va a ser la pregunta. Y usted va a elegir 5. No tiene que ser de aquí. Usted va a elegir las cosas que realmente le gustan hacer. ¿Ok? Las cosas que realmente a usted le gusta hacer. Entonces, esa es la primera tarea. What do you like to do on vacation? Bien, para hablar acerca de acciones futuras, de vacaciones, pues necesitamos hablar de futuro, porque son cosas que aún no han ocurrido y que pues queremos, estamos planeando que ocurran o tenemos el deseo de que ocurran. Aquí vamos a ver de nuevo el futuro, que es con going to and will. Sabemos que estos son los 2 verbos principales para hacer predicciones acerca del futuro. ¿Ok? Sabemos que utilizamos going to cuando nosotros ya nos hemos decidido por algo, que ya tenemos un plan. ¿Recuerdan? Habíamos hablado de que utilizamos going to cuando ya tenemos un plan de algo. Y que utilizamos will cuando hacemos una predicción del futuro, pero no está basada en evidencia, es algo que yo pienso, pero no estoy seguro, etc. Entonces, usamos going to cuando yo tengo un plan, will cuando aún no tengo un plan. Vamos, en este caso, a limitarnos a eso. Tenemos aquí la pregunta, what are you going to do? ¿Qué tú vas a hacer? La persona responde nos da 3 respuestas utilizando going to. I'm going to relax at the beach. We're going to go surfing every day. I'm not going to do anything special.
Me voy a ir a relajar a la playa, iré a surfear todos los días, no haré nada en especial. El hecho de que la persona ha usado going to en las tres respuestas me da a mí entender de que la persona tiene un plan de ir a relajarse a la playa, tiene un plan de ir a surfear todos los días, o tiene el plan de no hacer absolutamente nada, que también es un plan, ¿ok? Bien, de este lado tenemos la misma pregunta, pero con respuestas usando will. Y chequen esto. What are you going to do? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Ok? En el caso de la tarea, pues vamos a trabajar con la pregunta What do you like to do on vacation? Porque es una pregunta mucho más abierta. Entonces, fíjense. I'm not sure. I guess I'll just stay home. No estoy seguro. Supongo. El verbo guess normalmente lo utilizamos en inglés para mostrar o transmitir eso de que es una suposición que yo tengo. Por lo tanto, no estoy seguro. Entonces, I guess, yo supongo que me quedaré en casa. Fíjense que tengo el guess y tengo la contracción de I will, que sabemos que es así, apóstrofe y doble L. Como yo estoy utilizando una palabra de duda, yo utilizo el futuro will. ¿Por qué? Porque yo no estoy seguro. Y para cosas futuras en las que yo no estoy totalmente seguro, yo debo de utilizar will. Fíjense que se lo ponen aquí en negrita y vamos a usarlo ahorita, así que cáptenlo. Cuando ustedes vean guess, que es yo supongo, pues entonces ya yo sé que el verbo a usar sería will, porque hay una duda, no estoy seguro. Siguiente oración, maybe, que significa tal vez, ¿verdad? Otra vez, no estoy seguro. Maybe I'll take a course. Frente a la pregunta ¿qué tú vas a hacer? Yo respondí aquí, tal vez voy a tomar un curso. ¿Significa que esa persona va a tomar un curso? Tal vez sí, tal vez no. No es lo mismo yo decir yo voy a surfear todos los días a yo decir tal vez voy a tomar un curso. Esta expresión, yo voy a surfear, indica que la persona está decidida y que lo va a hacer, hay un plan. Pero en el hecho de esta parte, en esta respuesta en el que utiliza maybe, es una posibilidad, lo cual significa que podría ser como no. Y para eso utilizo will. Otra respuesta, I don't know, yo no sé. I think I'll go camping. No lo sé. Yo pienso o yo creo que me iré de campamento. De nuevo, igual que en español, cuando nosotros utilizamos la expresión yo pienso que, estoy introduciendo un elemento de no estoy seguro. Yo pienso que ella se fue por ahí. ¿Tú piensas o tú la viste? Ven, es lo mismo. No hay una certeza. Y por último, probably, que significa probablemente. I probably won't go anywhere. Probablemente no vaya a ningún lugar. Es decir, hay 4 palabras claves que debo de recordar al momento de hacer el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Donde quiera que usted vea guess, maybe, think y probably, que las 4 palabras hablan de duda futura, es decir, de algo que yo tal vez vaya a hacer, pero no estoy totalmente seguro, pues entonces ya yo sé que lo que sigue es will. En ausencia de guess, maybe, think o probably, ya yo sé que es going to, sin la menor duda. ¿Bien ahí? Tell me, Hayden. Dicho, me equivoqué de botón. Así que estaba todo bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver esto. Aquí tenemos este ejercicio, no se deje amedrentar de las líneas. Vamos a hacer únicamente este lado. Con esto captamos la idea para poder pasar al siguiente tema con suficiente tiempo. Tenemos aquí la primera pregunta. Have you made any vacation plans? Have you made any vacation plans? ¿Has hecho planes para tus vacaciones? ¿Has hecho algún plan para tus vacaciones? ¿Ok? Well, I've decided on one thing. I, take a bike
tour. Entonces, fíjense, ¿has hecho algunos planes para tus vacaciones? Y él le dice, bien, yo he decidido en una cosa. Yo, Raya, tomar un tour en bicicleta. ¿Cuál es el verbo que va aquí? Going to or will? Tell me, Heidi. Going to. Going to. La persona claramente ha dicho, I've decided. Yo he decidido. Y le agrega más fuerza todavía cuando dice, I've decided on one thing. Es decir, yo por lo menos una cosa tengo clara. Yo por lo menos estoy decidido en una cosa. ¿Qué? Que voy a dar un tour en bicicleta. Es decir, voy a hacer un tour en bicicleta. I'm going to take a bike tour. O voy a tomar un tour en bicicleta. Bien. That's great. For how long? I, Raya, be away for about a week. I need to take some time off. Si vemos esta oración, ¿veo aquí alguna palabra de duda? ¿O sigo viendo certeza en esta oración? Veo aquí guess, think, maybe, probably. ¿Ustedes la ven aquí? No, teacher. Ok, ¿qué significa No, eso? teacher. ¿Que aquí va qué entonces? Going to. Going to. Exactly. I am going to be away. Yo voy a estar lejos por alrededor de una semana. Necesito tomar un tiempo tranquilo, some time off. Time off es para referirse a tomarse un tiempo de descanso fuera de una actividad. Bien, muy bien. Entonces, fíjense lo fácil que es. Cualquier evaluación que usted tenga, que le exija a usted diferenciar entre will y going to, le va a agregar palabras de duda siempre a las oraciones que son con will para ayudarle. ¿Ok? Hay otros elementos a tomar en cuenta más avanzados, pero en este ejercicio se la están poniendo fácil. ¿Ok? Y ya con eso ya usted tiene uno de los usos de will que le van a servir en cualquier otro momento que tenga que volver a usarlo. Así que es válido. Siguiente dice, so when are you leaving? ¿Cuándo tú te vas? When are you leaving? ¿Cuándo tú te vas? Miren cómo dice aquí, I'm not sure. Punto. I, Raya, probably leave around the end of next month. ¿Qué verbo va aquí entonces? Tell me, Heidi. Will, teacher. I will probably Exactly. live around the end. Perfect. I will probably leave around the end of next month. Porque ya me pusieron que probablemente. Primero me dijo que no estaba seguro con respecto a cuándo se va. Fíjense que él está decidido en lo que él va a hacer. Por lo menos en una de las cosas que él va a hacer. Pero él no está seguro cuándo se va. Eso también sabemos que pasa. Muy bien. Entonces, luego tenemos aquí esta pregunta. And where, Raya, you, Raya, go? Por la estructura de esa pregunta y sabiendo usted que solamente puede utilizar will y going to, ¿cuál usted cree que sería el verbo que tendríamos que colocar aquí y luego aquí? Piénsenlo a ver. Intenten colocar will, a ver si tiene sentido. Intenten colocar going to, tomando en cuenta que going to siempre va con el verbo to be. Tell me, Scarlett. Are, teacher, ¿Dónde va are? ¿Arriba o abajo? arriba. Ok, aquí va are. Where are you? Ajá, ¿y aquí? Ajá. Going to. Muy bien, excelente, excelente. Asimismo, where are you going to go? ¿Por qué? Porque si yo vengo aquí y coloco and where will you, no tiene sentido porque tengo aquí el go. No puedo decir and where will you, Raya, go. Tengo que agregarlo más aquí y no puedo agregar más nada con will. Entonces no puede ser and where will you will go. No puede ser. Entonces, ¿cuál es el único verbo que me permite tener esta doble división? Pues el verbo, el going to, porque tengo que utilizar el verbo to be aquí como auxiliar. Where are you going to go? ¿Ok?
Además de que las preguntas son acerca de planes, lo que normalmente implica que debo de utilizar el going to para hacer ese tipo de preguntas. Y viene él responde aquí, I haven't thought about that yet. Aún no he pensado acerca de eso. Y miren cómo dice, I guess I, go down south. ¿Qué iría aquí? Going to o will? Will. Will. Me dice guess. Yo supongo. Pero yo no estoy seguro. Entonces, I guess I will go down south. Yo supongo que yo iré hacia el sur. Muy bien. Muy bien. That sounds like fun. Y luego de nuevo tenemos una pregunta similar. You, buy a new bicycle. Bien. ¿Qué tendría que colocar aquí y qué tendría que colocar aquí para completar esta pregunta? Will you go? Will you go? Dígame, Glenis. Es como, will you go? Will you go? ¿Usted ¿A cree? dónde que estoy? Aquí en la. That sounds like fun. Ajá. Dice Es que- una pregunta. Exacto. Will Ajá. you go? Es como, will you go? No podría ser will you go porque la pregunta aquí tiene un verbo ya, ¿verdad? Que es el verbo comprar. Sí, sí. ¿Ok? Entonces no puedo tener un verbo aquí infinitivo seguido por un verbo base seguido por otro verbo base. ¿Ok? Entonces necesito utilizar la otra estructura. La estructura de, vamos a ver, ¿quién más? Heidi levantó la mano al principio. Ok, Scarlett tiene la mano levantada. Tell me, Scarlett. Teacher, entonces sería you are going to. You are going to. ¿Y aquí Ajá. qué pondría? O sea, aquí arriba. Sería, are you? Are you? Ok, ahora sí. Ajá, Are you? exacto. Y going to. Exactamente. Ahora sí, muy bien. Recuerden que al momento de hacer una pregunta, yo no sé si ustedes han notado que las preguntas con WH question son las mismas preguntas sin el WH question, lo único que el WH question está al principio. Por ejemplo, la pregunta dice, are you going to buy a new bicycle o a new bike? Si yo quisiera convertir esa pregunta en un WH question, lo único que tengo que hacer es agregarle el WH question al principio. Where are? Pero la estructura sigue siendo la misma, no cambia. Entonces, automáticamente yo tengo que formular una pregunta sin el WH question. Yo simplemente tengo que recordar que la estructura es la misma que yo vi en el WH question sin el WH question. Lo que cambia es lo que estoy preguntando, ¿verdad? Donde está, por ejemplo, si yo en esta pregunta elimino el where y simplemente digo, are you going to go? Eso es una pregunta. Lo que pasa es que el where me está haciendo un énfasis de lugar. ¿A dónde vas? ¿Ok? Yo pude haber puesto aquí cualquier otro adverbio de pregunta para saber no dónde, sino cuándo. Pero la estructura siempre es la misma y la lógica es que el auxiliar va primero, seguido del sujeto, seguido del verbo. Eso es algo que no podemos olvidar, ¿ok? Y por eso aquí automáticamente yo sé que es, are you going to buy a new bicycle? Y él vuelve a responder. Él nada más está seguro de una cosa. Porque sigue el hombre inseguro. Dice, I'm not sure. Actually, I probably, buy one. I don't have enough money right now. ¿Qué verbo va aquí? Going to or will? Will. Will. ¿Por qué? Porque el primero me dijo que no está seguro. Y luego me puso probablemente, es decir, una doble inseguridad. Entonces yo sé que es will, porque él no está seguro de lo que él va a hacer todavía. I guess, volvemos. I guess I, rent one. ¿Qué verbo va aquí? Will or going to? Will. Will again. Yo sé que en ejercicios como estos, por lo menos a mí me pasaba cuando yo era más joven, ¿verdad? Estaba en la escuela, que yo veía dos rayas y tenían la misma respuesta. Uno se ponía, para decirlo en buen dominicano, como chivo. No decía acá. Will 2 veces. Pero
El asunto es que yo tengo los mismos elementos. Yo tengo aquí probabilidad y tengo aquí probabilidad de nuevo. Entonces, tengo que seguir utilizando mi verbo futuro de probabilidad. Will y will. De que no estoy seguro aún. Por último, aquí tengo esta pregunta. ¿Qué necesito aquí y aquí para completar esta pregunta? Tell me, Heidi. Are you going to go with enjoying? Muy bien, esa es la estructura correcta. Are you going to go with anyone? ¿Ok? La pronunciación es anyone. Muy bien. No, I need some time alone. I travel by myself. Cuando vemos esta respuesta, automáticamente vamos a hacer una inspección. Ok, me dijo que no, yo necesito algún tiempo solo o algo o pasar tiempo solo o algo de tiempo solo. No veo guess, no veo probably, no veo think, no veo I'm not sure. Si de algo le está seguro es que él va a hacer un tour en bicicleta y de que él quiere estar solo. Entonces, después de aquí, I, ¿qué verbo utilizaría aquí para futuro? Dígame, Glenis. I go. Ok. I go. No. I go. Pero si es para futuro, Sí, el futuro, ¿cómo sería utilizando la otra expresión que no es will? ¿Cómo yo completo esto con la otra expresión que no es will? Con el going to, ¿cómo yo completo esto correctamente? Porque dice hay de viajar por sí mismo. Ajá. O sea, él viajará solo. Él viajará por sí, es decir, él viajará by myself, implica en español que él va a viajar solo. Él viajará solo. Ahora la idea es. Entonces sería Will. ¿Usted está seguro que sería Will? I go. Si usted se fija en la oración, no hay un solo elemento en la oración de duda. Recuerde que usamos will en términos teóricos, porque un americano fácilmente hubiese dicho aquí I will travel by myself, ¿verdad? Porque ellos utilizan going to y will de manera indistinta en el día a día. Pero la regla correcta es que utilizo will cuando no estoy seguro y utilizo going to cuando estoy seguro porque tengo un plan. Entonces, esto es un plan. Entonces, la respuesta sería, vamos a ver quién me ayuda, Glennis. Dígame, Smirna. No, que yo iba a decir la respuesta, pero no hubiera levantado la mano. Disculpe. No, dele, adelante, que no lo he escuchado. Dígame, vamos a ver. Teacher sería I am, teacher. Ajá, I am, ¿y qué más? I am going to travel by myself. Exactamente. I am Okay. going to travel by myself. Recuerden, vamos a dar un poquito hacia atrás, que el verbo futuro going to siempre tiene el verbo to be. Miren el verbo to be. Miren el verbo to be. Aun cuando se está negando, se niega en la forma del verbo to be. Por eso ven la contracción am, que es lo mismo que I am. We are, que es lo mismo que we are, que es lo mismo que we are. I'm not, que es lo mismo que I am not. Entonces yo nunca puedo utilizar el verbo futuro going to sin agregarle el verbo to be. Nunca. Porque este going tiene un gerundio, ¿verdad? Y es como si hubiese sido un préstamo a la forma gerundia del verbo go, que es going, y se le agregó el to para diferenciarlo del going, que no es futuro. Porque hay un going que es de acción que se está llevando en el momento. ¿Ok? Que no lleva to. No todos los going llevan to. Entonces solamente cuando lleva to es futuro. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Glennis, do you have any question?
Any questions? No, ok. Muy bien. Entonces, esa es la idea, chicos. Lo mismo sucede del otro lado. Yo se lo voy a mandar para que ustedes jueguen con esto y lo intenten hacer. Es la misma lógica y se lo ponen facilito. Esto ya debemos de saberlo sin la menor duda, ¿ok? Porque esto ya forma parte de lo más básico que debemos de dominar a esta altura de juego, que es la diferencia entre will y going to, especialmente a nivel de estructura, que yo estoy seguro de cómo va going to y cómo va will, ¿ok? Bien, chicos, entonces vamos a entrar al plato fuerte de la noche, que son los verbos modales. No vamos a ver todos los verbos modales, sino que vamos a ver un grupo de verbos modales. Los verbos modales son verbos auxiliares que utilizamos en inglés para expresar necesidad, obligación, posibilidad, habilidad, etc. Son verbos especiales en el inglés porque no son ni verbos regulares ni verbos irregulares. Son verbos modales. Tenemos un total de 10 o 12 verbos modales. Va a depender de la fuente que usted consulte. Si consulta una fuente muy reciente, pues va a aparecer verbos como need to, have to y cosas así. Si tal vez consulta una fuente más antigua, pues tal vez no estén presentes esos verbos modales que son semi modales. Porque no son verbos originalmente modales, porque el verbo have es un verbo irregular y el verbo need es un verbo regular, ¿verdad? Pero cuando se le agrega el to, need to o have to, se convierten entonces en verbos modales porque expresan una de las características de los verbos modales. Entonces tenemos dos grupos. Vamos primero a ver describiendo necesidad y dando sugerencias. Prestar mucha atención porque esto es muy importante, ¿ok? Muy importante. Entonces tenemos 4 verbos aquí que nos muestran necesidad o obligación. Tenemos el verbo must, need to, have to y don't have to. Okay. Vamos a ver primero estos dos porque se parecen bastante. Tanto el verbo must como el verbo have to expresan una obligación. Tanto el verbo must como el verbo have to expresan una obligación. ¿Cuál es la diferencia? Que el verbo must expresa una obligación que viene del que está hablando. Es decir, que la obligación no se la está imponiendo nadie. No es que alguien de fuera le dijo que tenía que hacer algo, sino que la persona ha entendido que él tiene esa obligación. ¿Ok? Mientras que en el caso de have to, la obligación viene de afuera. La obligación es una regla, la obligación es una ley y se le impone. ¿Ok? Vamos a ver eso en ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un fumador que dice, I must stop smoking. I must. Yo debo de dejar de fumar. Como el verbo modal que la persona está usando es must, automáticamente yo entiendo e infiero que la persona ha tomado esa decisión de dejar de fumar. No es que alguien le está diciendo que deje de fumar, sino que él ha entendido la necesidad que él tiene de dejar de fumar. Miren cómo le dice aquí, the obligation comes from the smoker. The smoker thinks it's necessary. La obligación viene del fumador. Es el fumador el que piensa que es necesario. Mientras que en el caso de have to, miren que tenemos la misma oración, pero usando have to. I have to stop smoking. I have to stop smoking. Have to, en esta oración me dice a mí que el fumador se siente con la obligación de dejar de fumar. Pero el hecho de que él haya usado have to me da a mí a entender de que no es él que quiere dejar de fumar, sino que la obligación viene de fuera. En este caso, dice aquí, the obligation comes from the doctor. The doctor thinks
it's necessary. La obligación viene del doctor. Es el doctor el que piensa que es necesaria. Entonces, el must es cuando es la persona que asume una obligación personal, mientras que have to se utiliza normalmente para hablar de una obligación externa, de algo que a usted se le impone. ¿Se entendió esa parte ahí? Vamos a poner el caso de cuando las parejas se divorcian y el padre no cumple con su rol de sustentar a la familia, a los niños pequeños por lo menos y eso. En ese caso en el que el progenitor no quiere seguir cumpliendo con su deber, lo llevan a la justicia, ¿verdad? Y allá la justicia le impone una medida para que él cumpla con su deber y determina la cantidad mensual que él debe de pagarle a su cónyuge para el sustento de sus hijos. Si él fuera a decir que él tiene ese deber, él no va a decir I must, porque no fue una obligación que vino de dentro. Él va a decir I have to. I have to feed my family. I have to pay the expenses of my family. Y automáticamente yo que lo estoy escuchando y él me dice I have to, ya yo sé que no es una obligación necesariamente personal, sino que es una obligación externa. ¿Cuál es la obligación externa? A él se le impuso un pago y él tiene que cumplir. Entonces, no fue él que decidió asumir esa obligación. Mientras que un padre responsable no necesita, ¿verdad?, que la corte decida que él tiene que pagar o que lo obliga a pagar, sino que él siente ese compromiso personal. Dice, I must feed my family. Es un compromiso, es una obligación que yo tengo. El primero, micrófono abierto. disculpe, profe. It's okay. El primero sería un mandato, ¿verdad? Exacto, sería una ley externa. Tienes una obligación porque algo se te impone. Mientras que el segundo, que es el primero, que es must, el primero es must, ¿verdad? Es una obligación interna, es algo que tú te has obligado a hacer. Mientras que el have to es una obligación externa, es algo que te han impuesto. Es una obligación que viene de fuera, ¿ok? Dígame, Heidi. Heidi, creo que su micrófono está apagado. Porque tenemos... Okay, sí. Sí, ya que lo que le iba a comentar era que lo podemos interpretar como el must es quiero hacer o voy a hacer o deseo hacer y el have to es debo hacer. Lo que pasa es que ambos son deberes. Debo que. Lo que pasa es que el must va más allá todavía. Si lo decimos así, el quiero en inglés ya tiene un verbo, que es I want, yo quiero. Pero esto va más allá de querer. Eso es una obligación. ¿Sí? Entonces, como obligación es más fuerte que simplemente yo quiero. Porque si yo quiero sustentar a mis hijos, yo podría dejar de querer sustentarlos. Es un sentimiento que tengo. Pero cuando yo tengo la obligación, que yo me siento con esa obligación, ya ahí viene el verbo must. Entonces, la idea es esa. La idea es que ustedes logren diferenciar eso y distinguir eso. El must es una obligación interna, una obligación personal, en el que la persona que está hablando ha decidido asumir algo. Mientras que el have to es cuando le han impuesto algo. Los impuestos son un have to. Okay, sí, teacher, yes. Los impuestos son un have to porque a nosotros nos imponen que tenemos que pagarlos. Si por nosotros fuéramos, no lo pagásemos. Nadie los quiere pagar, pero tenemos que pagarlo. Entonces, I have to pay my taxes. I have to pay my taxes. Yo tengo que pagar mis impuestos. No soy yo que quiero, es que es una imposición, debo de hacerlo. Esa es la idea. Have to viene de fuera. Must es interno, aquellas obligaciones que usted asume. Yo debo de cuidar a mi familia. Yo debo de proteger mi casa. Yo debo de ser un buen conductor. Es más allá de que se lo impone a alguien, es que usted quiere y ha asumido esa responsabilidad. Así que hay muchísimos ejemplos, pero creo que captan la idea ahí del must y el have to. ¿Sí?
¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, ok. Bien. Luego tenemos don't have to. Don't have to, mientras que have to es una obligación externa, el don't have to es cuando no es una obligación y normalmente es para hablar de algo que no es necesario. ¿Ok? Que no es necesario. Vamos a poner esto en contexto. Ok. I have to, una obligación externa. I must, una obligación interna, personal. I don't have to es algo que se podría hacer, pero no es necesario. Vamos a verlo en el contexto de una consulta médica. Si el doctor me dice a mí, you don't have to come again for another appointment, you're good to go. Tú no tienes que volver a visitarme para otra cita. Tú estás bien. Pero yo decido ir como quiera. ¿Estaría mal? No, porque no me lo prohibieron. Me dijeron que no era necesario. ¿Ok? Es algo que no es necesario, pero que tú podrías hacer, pero no es necesario. Entonces el médico me dice a mí, you don't have to come for another appointment, para otra cita, you're good to go. Pero si yo me aparezco allá, él me va a decir, oye, yo te dije a ti que no era necesario, pero tampoco es que está mal. Ya estás aquí, te vamos a atender. ¿Sí? Entonces, el asunto con el que algo no es necesario es que si yo decido hacerlo, no es que está mal, es simplemente que no era necesario. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte ahí? No era necesario. Cuando usted le facilita dinero a alguien, nosotros sabemos que hay mucha gente que usted, por ejemplo, un compañero de trabajo, un familiar, usted le facilitó 1,000 pesos y le dijo, resuelve, no te preocupes, no lo tiene que pagar. Y la persona viene a traérselo el dinero después. ¿Qué es lo que uno le dice siempre? Oye, eso no es necesario, realmente no es necesario, quédate con el dinero. Pero a veces la persona insiste y uno tiene que tomar el dinero y uno sigue insistiendo que yo lo voy a tomar, pero no es necesario. ¿Sí se entiende? Es decir, no es que está mal yo tomar el dinero. No está mal, es simplemente que no era necesario. ¿Sí? Tell me, Scarlett. Dice, o sea, un ejemplo. Sí. Si yo voy al médico, ¿verdad? Y yo digo, yo me quiero hacer una lipo. Y el doctor me dice, no es necesario, con ejercicio tú puedes resolver. Y yo vuelvo de nuevo. Y yo, no, es una lipo que yo quiero. Yo puedo hacer eso ahí. Entonces, don't have to. Él le puede decir exacto. Vamos a decir eso, que tú quieres hacerte, que tú estás obesa y tú te quieres hacer una lipo. Y él te dice, oye, no es necesario. Tú con ejercicio lo haces. Pero si tú quieres, yo te opero. Sí. Exacto. Si tú quieres, yo te opero. Si no es necesario, pero si tú quieres, yo te opero. Esa es la idea. Y él te diría a ti en inglés, Scarlett le dice, hey doctor, I want to go into surgery because I want to be thinner. And he answers back, he replies, you don't have to, Scarlett. You can solve your problem by going to the gym and with a strict diet. But if you want to, I can make an appointment for you to undergo a surgery to have a better body or to look thinner. Sí, el médico le va a responder, no es necesario, tú puedes resolver con dieta y ejercicio, pero si tú quieres yo te la hago. Esa es la idea. Es algo que no es necesario. Pero si tú quieres que te la haga tampoco está mal, es simplemente que no es necesario. No es necesario. Ok, ¿alguna duda más? ¿Se captó con esos ejemplos la idea de you don't have to? Para captarlo cuando lo vean por ahí, qué es lo que significa. O alguien tiene alguna otra duda, no duden en preguntar. Si duda, no duden en preguntar. Ok. Bien. No vamos a ver el Mustang porque no tenemos que llegar ahí todavía. Para no confundirlos. Vamos a esperar que la computadora reaccione. Ok, para acá.
Ok, el último verbo, ya hemos visto el verbo de necesidad must, personal, have to, que es externo, don't have to, algo que no es necesario, y need to. Need to es similar a los verbos que hemos mencionado, pero es más acerca de es más suave, no es tan fuerte como el caso de must, porque must es una obligación y need to es una necesidad. Por lo tanto, normalmente es algo de elección y personal. Como por ejemplo cuando usted dice, yo necesito usar el baño. Yo necesito usar el baño. Yo necesito tomar agua. I need to drink water. I need to use the bathroom. Okay? I need to get a job. Es una necesidad que usted tiene. Entonces no alcanza el nivel de una obligación porque no es tan fuerte, sino que se queda más abajo para cosas distintas que no son de carácter obligatorio, sino que son del carácter de necesidad personal. Necesito usar el baño, necesito tomar agua, necesito comer, I need to eat, I need to drink, I need to solve this problem, I need to solve this problem. Es decir, todas esas cosas que son necesidades que uno tiene, pues para eso utiliza el verbo modal need to. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte ahí? Ok. Entonces ahí tenemos los verbos de obligaciones. Must, have to, don't have to, need to. Bien. Luego entonces tenemos aquí los verbos de sugerencias. Tenemos you'd better, ought to, should and shouldn't. Más fácil aquí, va a ser mucho más fácil. Ok. Esta expresión, you'd better, es esta. Esto que vemos aquí. You had better lock the door. Ok. Esta expresión you had better, que vimos en contracción allí como you'd better, se utiliza para dar una recomendación fuerte, que normalmente tiene una connotación de consecuencias. Vamos a ver. Cuando usted le dice a su hijo, tú mejor termina la clase si tú quieres salir. Tú mejor te come la comida si te quieres comer el helado. ¿Sí? Ese tú mejor es una recomendación que yo te estoy dando que tiene una consecuencia si tú no lo haces. Porque si tú no te comes toda la comida, no vas a comerte el helado. Si tú no haces la tarea, no vas a salir a jugar. Entonces, tú mejor lo haces. Esa es la idea de you better. Es una expresión fuerte, en inglés, muy fuerte, porque implica una consecuencia y tiene un tono amenazante. Porque si tú no lo haces, va a venir algo. ¿Ok? Entonces utilizamos you'd better, que es la forma estructural correcta, o you had better, que sería la forma elongada, para nosotros hacer una recomendación a alguien que implica una consecuencia. You'd better finish your homework. Si yo no le pongo la consecuencia inmediatamente, la persona entiende que hay una consecuencia únicamente porque utilicé la estructura you'd better. You'd better eat your vegetables. You'd better lock the door. Sí, todas esas oraciones, sin necesidad de yo explicar cuál es la consecuencia, para el nativo que escucha a quien se le está diciendo el mandato, capta que hay algo. ¿Sí? Automáticamente se entiende que hay una consecuencia. Entonces utilizamos el you'd better para hacer una recomendación con un tono, vamos a decir así, de amenaza, porque hay una consecuencia si tú no haces lo que yo te estoy diciendo. No necesariamente tiene que venir de mí, puede ser externa. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte ahí? El you'd better es una estructura. Ahora, ¿qué sucede? Los americanos se comen la D. En inglés informal, ustedes no se la van a comer en el ejercicio, pero ellos sí se la comen cuando están hablando.
Ellos no dicen you'd better, ellos simplemente dicen you better. Fíjense en las películas, fíjense en las series, you better. Los británicos utilizan siempre el you'd o con mayor frecuencia, porque tratan de ser más, ¿verdad? Más correctos. Pero en el caso del americano, como el you'd genera una pausa ahí, ellos se lo comen y dicen you better. Y ya, you better. ¿Sí? Por eso, para los que tenemos mucho tiempo escuchando el inglés, el you had better se escucha un poco raro. Para mí se escucha un poco raro porque yo siempre lo he escuchado de ellos como you better y ya. Pero en términos correctos es you'd better o you had better. Pero no es común verlo así. En escrito sí, pero no con ellos. Entonces el caso de you'd better. En el caso de ought to y should significan lo mismo. Es una recomendación amable. Es una recomendación cortés. Es el tipo de recomendaciones que tú le das a una persona sobre la que tú no tienes ningún tipo de autoridad o no tienes ese nivel de confianza para tú hacerles una recomendación con un tono amenazante, ¿ok? Sino que tú simplemente le quieres decir, oye, tú deberías hacer tal cosa. Entonces utilizamos ought to y should para lo mismo. Lo único es que ought to es poco común, muy poco común, porque ought to ha quedado en desuso y normalmente cuando lo vemos se usa más en contextos morales como you ought to obey your parents, tú deberías de obedecer a tus padres, es decir, en contextos de morales, de obediencia, de ser amables con los demás, you ought to, tú deberías, pero la expresión más común es should, ¿ok? Should, ustedes pueden quedarse con should, saber que ought to existe y sí viene con esa to, igual que need to viene con el to y el have to viene con el to. Entonces should es eso, recomendaciones, sugerencias. También podría ser utilizado en obligaciones, pero aquí nos vamos a quedar con el nivel de sugerencias. Entonces you should es tú deberías y you shouldn't es tú no deberías. Ambas se utilizan para hacer recomendaciones o dar consejos en un contexto amable. ¿Ok? En un contexto amable. En la clase que tenemos los lunes y los miércoles, tenemos un americano, un dominicano que reside en los Estados Unidos y esta clase siempre tiene un elemento distintivo, ¿verdad? Porque como él está allá, y estamos hablando de estos temas, él siempre hace aportes valiosos a la clase. Nosotros aquí aprendemos estructuras, yo le digo, mire, esto es más cortés, pero cuando usted lo está practicando aquí entre dominicanos no nativos, usted lo usa tomando en cuenta la regla gramatical correcta y ya. Pero el impacto que tienen las palabras que usted usa en inglés, usted no la logra percibir porque usted no ha estado en los Estados Unidos y no ha visto cómo ellos reaccionan cuando escuchan esa palabra. Esa es la razón por la que a los dominicanos se les hace muy fácil y a todo el que no es de Estados Unidos decir malas palabras en inglés. Porque usted no logra dimensionar la forma en la que es percibida esa mala palabra en su lugar nativo. Así como hay palabras que aquí usted no se atreve a decir y un americano viene y la dice y dice, oye, cuidado, esa palabra es muy fea aquí. Pero para él era un chiste. Asimismo sucede cuando usted va allá y empieza a utilizar la palabra que empieza con F y usted que la dicen aquí, los estudiantes siempre quieren saber cómo se dice esa mala palabra y la usa mucho aquí la gente sin saber lo que significa esa palabra. Es decir, cuál es el peso que tiene esa palabra para los americanos. Entonces, todo esto que yo le estoy mostrando ahora, en el nivel en el que usted se encuentra, la idea es que usted recuerde las estructuras, ¿ok? Que usted sepa cuándo se usa una y la connotación que tiene para que cuando vaya a leer un texto, usted pueda identificar qué es lo que el texto, la oración o en la película quieren decir. Pero usted nunca va a captar al 100% la sensibilidad que debe de tener al momento de usar una u otra palabra hasta que usted no pise Estados Unidos y empiece a hablar con ellos. Y usted se mezcle con ellos. Y usted empiece a ver
cómo cada palabra impacta. Cómo ellos le van a decir, no puede decir esa palabra, tiene que usar tal. Y tú te la sabes, no es que tú no te la sabes, simplemente que suena duro para ellos. Como cuando yo le explicaba, no sé si recuerdan, la dinámica en el restaurante. Usted cuando está aquí dice, yo quiero, y es cortés. Oye, yo quiero tal cosa. La camarera no se siente mal, es normal, para nosotros es normal, pero usted no puede ir allá y decir, I want. ¿Por qué? Porque el camarero, el waiter se va a sentir incómodo, se va a sentir mal. Porque es como si usted le estuviese exigiendo cosas. Usted tiene que decir, me gustaría. I would like. ¿Ok? I would like to drink. I would like to eat. Sí, entonces ese tipo de cosas usted no la va a lograr captar al 100% hasta que usted pise en los Estados Unidos. Eso. Hablarlo usted lo puede hacer sin pisar a Estados Unidos. Usted puede aprender estructuras sin pisar a los Estados Unidos. Pero el impacto de esas palabras, hasta que usted no esté allá, no lo va a captar. Y nunca lo podrá captar al 100%, salvo que usted se radique en los Estados Unidos. Porque es que hay un sentimiento no verbal en el lenguaje. Hay un sentimiento no verbal en el lenguaje que se adquiere cuando usted está ahí. Y nosotros lo tenemos aquí en español. Cuando andamos corrigiendo, mira, no usa esa palabra, utiliza tal. ¿Qué es que esa palabra tiene esta connotación? Uno lo interpreta de tal forma. Es de nosotros, es un asunto cultural de aquí. Sí, y lo mismo sucede allá. Entonces, le digo eso para que cuando estemos viendo estos temas y yo le doy todas esas características de esas palabras, usted se oriente, pero su enfoque principal es la estructura y su significado básico. Ya esas sensibilidades, usted tiene que pisar tierra americana y durar 2 o 3 semanas allá y empezar a hablar para que usted pueda captar el sentir de esas cosas. ¿Se entendió esa parte ahí? Ok. Bien, entonces, miren, para el martes tenemos una tarea que ya está, y la dije al principio, lo voy a poner en el mensaje mañana, que es What do you like to do on vacation? ¿Qué te gusta hacer de vacaciones, verdad? Y la segunda tarea es esta. Vamos a debatir un poco el martes. Espero que vengan así de animados como con las recetas. Entonces, aquí nosotros tenemos 6 oracioncitas que ustedes deben de interpretar y que miren, entre paréntesis tienen 2 opciones. Don't have to y shouldn't. Por ejemplo, en la primera. En la segunda tienen must y should. Y así en cada una, entre paréntesis, tienen 2 opciones. Solamente pueden elegir una. Entonces, usted debe de leer la oración e identificar con lo que ya yo les he comentado cuál es la expresión que mejor transmite o que mejor se adapta al contexto de la oración. Van a tener que interpretar. Eso significa que habrán palabras que usted no sabe lo que significa, usted debe de buscarla. ¿Ok? Y luego entender lo que dice la oración para saber qué es lo que tiene más sentido. ¿Ok? Si es una obligación externa o si es una recomendación que están haciendo. Entonces, esto lo vamos a repasar el martes. Ustedes tienen que traer sus respuestas. La idea es que debatamos aquí esto para que así, al analizar las oraciones, podamos aclarar cualquier laguna que quede del uso de estas expresiones. Sí, entonces, repito, usamos must para necesidades, obligaciones que son personales, need to para necesidades personales, have to para obligaciones externas, don't have to para cosas que no son necesarias, you'd better para hacer una recomendación fuerte con tono amenazante, ought to y should para hacer una recomendación para dar una recomendación o un consejo en un tono mucho más amistoso, y shouldn't para hacer una recomendación de algo que no deberías de hacer. ¿Ok? La semana que viene, el martes, seguimos con más verbos modales y una pregunta. Would you mind?
que es una pregunta sumamente importante porque está en el último examen que van a tomar del Infotep cuando acaben el curso. Ahí tienen un punto. Si entienden esto el martes, tienen un punto, porque esa pregunta está tal cual la ven ahí. Es una pregunta común en los exámenes de nivel de inglés, porque a la gente se le olvida. Bien, chicos, entonces, resumiendo, tenemos la pregunta, what do you like to do on vacation? De tarea. Traer 5 actividades que le gusta hacer de vacaciones. Número 2, están esos completa. Hágalo, no le huya. Haga lo que hizo con la receta, cómasela. Busque la forma de cómo decirlo y dígalo, que ahí es que está el aprendizaje. La práctica número 4 ya está en la plataforma, ¿ok? La clase grabada va a estar disponible mañana. Y también el martes, recuérdense que vamos a ver los próximos 7 verbos. No hay, bueno, tampoco es que se toma tanto tiempo eso, pero tienen que entretenerse y mantenerse ocupados esos 10, 15 minutos que ustedes les están dedicando, ¿verdad? Al inglés todos los días. ¿Ok? Yo les dije, vamos a seguir avanzando, Dios mediante, vienen más temas. Por ahí viene el próximo Kahoot, no este martes, sino el de arriba. Así que vayan estudiando y recuérdense que su Kahoot es de 30. Que las 15 viejas van a salir de nuevo. Recuérdenlo. Que tienen ¿cómo sería? Esa consecuencia del último Kahoot. Pero eso los va a preparar mejor para el examen, porque quién sabe, tal vez esas son las preguntas del examen, quién sabe. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Lo importante es estar activos y estudiar y escucharlas, hacer caso a las sugerencias. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? ¿No? Ok. Bien, ya ustedes saben, chicos, pasen muy buenas noches. See you on Tuesday. Enjoy your weekend and study. Disfruten su fin de semana. Nos vemos el martes. Estudien. Cualquier duda, no duden en escribirme, que con gusto les asisto. Bien. Bye. Thank you, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night.